Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, pues, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Me da mucho gusto, es un placer para mí estar con ustedes, es una bendición. Hoy le doy gracias a Dios como todos los días por la bendición de poder hablar y estar aquí hablando de su palabra. Como ven, estoy un poco afónica. Le comentaba a Jorge que regresando del Congreso a unos días, me puse mal, se me cerró la garganta, me dio una faringolaringitis, se me inflamaron las cuerdas vocales, se me inflamó el oído y pues me dijeron que esto tenía que ver con un virus que estaba en el ambiente, que no era COVID, gracias a Dios, pero es un virus que está ahorita en el ambiente. Así que ahorita ya hablo mucho, no hablaba nada, me dieron tratamiento, pero me dijeron y me indicaron que tenía que descansar la faringe, no hablar durante unos 5 días para que esto pudiera empezar a descansar y a desinflamarse. Así que lo que tenía que hacer yo es expresarme a través de señas con mi familia para poder, pues dar a entender lo que yo quería hacer. Pero dado a esto, la manera de expresarme, empecé a batallar con este medio de comunicación con la familia. Y el tema del día de hoy es precisamente ese, batallando con la voluntad de Dios. Estaba yo batallando primeramente cómo poder expresarme con mi familia para no poder hablar. Para mí fue complicado, fue difícil porque uno tiende pues, a expresar y me di cuenta el valor que tiene también nuestra voz, el poder que tiene la voz para poder expresar de alguna u otra manera nuestras necesidades, ¿no? Pero como no me entendían con ademanes, lo que tenía que hacer entonces es me dieron un cuaderno con una pluma donde escribía, escribía todo lo que quería yo expresar para que ellos me pudieran entender. Durante este proceso, yo entendí que muchas veces Dios nos manda en diferentes maneras el poder expresar lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero no lo entendemos. Y entonces la manera más exacta para poderlo expresar es a través de la palabra de Dios, que es nuestra Biblia. A través de ella está escrito, inspirado todo lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Y a través de ella, escribiendo, lo vamos a poder leer y entender lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Eh, Fue un medio en el cual me di cuenta que durante esta batalla, este proceso, yo le decía a Dios, otro proceso más, Señor, en el cual me estás mandando, pero hubo un cambio muy grande que quiero comentarles. Yo comenté en el segundo congreso de un proceso con propósito que muchas veces nosotros no queremos pasar por pruebas, por procesos, pero son necesarios estos procesos, ¿verdad? Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo que nos impide que se cumpla muchas veces, Señor, y es que no nos queremos sujetar a la voluntad de Dios. Durante este tiempo en el cual estuve yo afónica, no podía hablar, estuve descansando mi garganta. Hubo una diferencia muy grande. No me quejé, no me quejé. Lo único que yo le decía a mi Señor era gracias, gracias porque no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué otra vez enfermé,
pero te doy las gracias porque aún enferma estoy en mi casa, aún enferma tengo un lápiz, una pluma donde puedo expresar, tengo gente que me ayuda, mi familia, aún enferma tengo la palabra de Dios, que es la que tú me has dicho que puedo leer para poder escudriñar y aprender lo que tú me quieres mostrar a través de la palabra. Me di cuenta que ahora que el Señor me reveló a través del primer congreso también la identidad de hija, aunque yo ya conocía de Dios, me fue revelada esa identidad, me pude dar cuenta que como hija, el Señor siempre, Dios siempre va a buscar lo mejor para mí, aunque en mi caso muchas veces podrían ser, ¿cómo va a ser esto lo mejor, no? Tu palabra dice que la cruz te llevaste toda enfermedad, entonces, ¿por qué pasó esto? Pero hubo un cambio drástico en mi corazón y me di cuenta que el Señor es soberano y en su soberanía siempre hace las cosas perfectas. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué batallo en hacer tu voluntad? Y me di cuenta que muchas veces como hijos hablamos de las cosas que deben de ser, lo que la palabra dice, pero la realidad es que no hacemos lo que no estamos revelando como hijos lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es mucho y tiene mucho que ver porque no nos sometemos a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios cuando dijo en la palabra de Dios, en Lucas 22:42, decía, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, a veces me di cuenta que nosotros queremos que se haga nuestra voluntad porque no queremos morir a nosotros mismos, no queremos hacer lo que el Padre quiere, porque cuando vemos que estamos perdiendo algo importante para nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Tratamos de mover y hacer todo lo necesario para que se haga nuestra voluntad y no quitar aquello que podemos perder. No nos gusta perder, nos gusta añadir, más no perder. Durante esta prueba, que sentí que fue una prueba, me di cuenta que Dios nos quiere mostrar a través de las pruebas qué hay en nuestro corazón, cuál es la verdadera intención de nuestro corazón, si verdaderamente lo que yo fui a hablar en el Congreso es lo que verdaderamente estoy haciendo en mi vida como una hija de Dios. Y esto me mostró el Señor que las pruebas son necesarias. Todas las pruebas no duran para siempre. Las pruebas duran un plazo corto, pero nos ayudan a definir y a revelar la intención que hay en el corazón, la pureza que hay en el corazón, el lugar en el que está el Señor en nuestro corazón. Dice la palabra que Él es pan de vida para nosotros, ¿verdad? Y también quisiera leerles en Deuteronomio 8:2, dice así, le decía a su pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos pasa por pruebas para que dice que el Señor no tienta a nadie, pero sí nos prueba para saber, como dice aquí la palabra, dice, te probaré para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado mis mandamientos. Dios nos muestra qué hay, si verdaderamente queremos sujetar nuestra voluntad a Él o queremos hacer nuestra voluntad. Aquí también delante de Deuteronomio 8:3 dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estamos viviendo de los mandamientos, de lo que Dios dice que debemos de hacer o de nuestra voluntad, de nuestro yo.
Y me llevé a la tarea de que voluntad es decisión de ejecutar pensamientos y emociones. O sea, nosotros queremos hacer nuestras emociones y nuestros pensamientos, ejecutarlas a nuestra manera y no a la manera que Dios quiere que sean ejecutadas. Y voluntad es rendir, es sumisión, es negarse a uno mismo para que se haga la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que se haga la voluntad de Dios. Ahorita que decía que es el pan de vida, un día escuché que yo buscaba al panadero, buscaba a aquel que me supliera el pan, que me supliera, que me sanara, aquel que yo cuando inicié en buscar de Dios era a través de una retroalimentación. Yo te doy, Dios, tú me regresas sanidad, yo te doy, yo me porto bien, tú me regresas esa economía que he perdido, todas esas bienaventuranzas vendrán para mí, pedí algo a cambio. Yo no buscaba al panadero, yo no buscaba a Jesús o a Dios por amor, sino buscaba a cambio de algo sin darme cuenta que ya lo había hecho. La gracia que yo no merecía, su gracia, la salvación era el mejor regalo perdón, que yo podía tener, era su gracia. Ya tenía un regalo, pero yo quería, hablando del panadero, en vez de buscar al panadero, yo buscaba el pan, yo buscaba que me dieran pan para poder vivir, pero vivir una vida conforme a mi voluntad, conforme a mis propósitos, sin rendición, sin buscar más. Precisamente durante este tiempo eh, yo no me quejé, pero yo me preguntaba a mí misma, ¿qué es lo que pasa para que siempre estés con algo, con procesos de enfermedad? ¿Qué es lo que estás haciendo mal, Rocío, para que esto pase? Yo tuve que rendirme al Señor y decirle, Señor, siempre he querido hacer mi voluntad y siempre te pido y ruego y te digo, haz tu voluntad, pero meto mis manos haciendo la mía. En el momento que me empecé a sentir mal, eh, oré a Dios rápidamente y me paré rápido y me fui al doctor. Y me di cuenta que entonces no buscaba, no estoy diciendo que sea malo ir al doctor, sino si verdaderamente quería hacer la voluntad de Dios, tenía que esperar pacientemente a ver la respuesta del Señor, porque yo empezaba a hacer y a actuar lo que yo quería hacer. A veces le decimos, dame esto, Señor, pero lo queremos ahorita. Nuestras oraciones son queriendo hacer lo que nosotros queremos para no perder. Nunca queremos perder, siempre queremos ganar. No queremos morir. La cruz, lo que Jesús hizo en la cruz fue rendir su voluntad a Dios, perdón, rendir la voluntad de Dios por la de Él mismo. Nosotros no nos gusta perder. Siempre queremos ganar, siempre queremos hacer lo que nosotros queramos. Y cuando nosotros queremos pelear la voluntad con nuestro Señor Jesucristo, es como pelear con las cosas celestiales del cielo, donde no vamos a ganar. Dios no pelea con nosotros. Él no contienda con nosotros. Él es soberano. Si nosotros decidimos hacer la voluntad, Dios es justo y Él nos deja que nosotros hagamos nuestra voluntad. Y entonces Él deja. A veces quiere impedir que moramos en todas esas cosas que estamos haciendo erróneamente y que estamos haciendo mal. Pero a nosotros nos gusta ir a eso que nos hace morir. Muchas veces a mí me ha mostrado el Señor, te ha mostrado de una y de otra vez que no puedes estar descuidando tu cuerpo, pero la tentación más grande va y lo descuido.
en este proceso de la enfermedad, se me cerró tanto la tráquea que no hablaba, tenía inflamado todo, era un dolor muy grande, los oídos, se me inflamó el oído, la garganta, la faringe, las cuerdas. Me tenían que inyectar un medicamento que se llama cortisona para que pudieran desinflamar. Y la cortisona me subió el azúcar muy alto. Ahora no solamente era eso, sino ahora me había añadido el problema de tener que controlar el azúcar y también la presión. Yo no sufro de presión alta, se me subió la presión, me descontrolé. Pero, más sin embargo, tiempo atrás ya me habían diagnosticado prediabetes y yo me negaba, yo decía, no, la palabra dice que yo soy sana y muchas veces esto me recordó que nosotros nos vamos a la palabra y nos defendemos a través de la palabra, pero no la voluntad de Dios. No lo que sí la palabra dice que hacer, pero no queremos hacer la palabra, sino conforme a nuestra voluntad. Y yo comiendo dulce, comiendo pan, queriendo seguir una vida con la que yo sé que no es así. Después le reclamaba a Dios, Señor, tu voluntad dice que yo soy sana, tú te llevaste la cruz, sí, pero mi voluntad ha sido comer algo que no debía comer. Entonces no estoy ejerciendo la palabra de Dios, no estoy ejerciendo lo que hablo, sino estoy ejerciendo mi voluntad, lo que mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos quieren. No estoy muriendo a mí, estoy muriendo a la voluntad de Dios, estoy diciendo no. Dios no va a pelear nunca, Él es un caballero. Cuando estaban en el desierto, Él les dio maná, pero ellos se atascaron, decían, ya no queremos maná, queremos carne, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo? ¿Eso quieren? Eso te doy. Les dio carne y que decía que hasta por las narices la echaban. Dios no quiere que moramos en todas esas cosas que a veces nos dañan. Dios quiere vida para nosotros. Todo lo que Dios quiere planeado en su voluntad dice que es bueno, perfecto y agradable. Pero nosotros queremos someter a Dios a nuestra voluntad. Cuando dejamos de pelear con Dios y dejamos de contener, entonces el cielo peleará por nosotros y habrá y se hará la voluntad que será buena. Durante todas estas pruebas que quizás pases o como la que yo pasé, toda prueba, como yo les dije, es para ver el corazón, pero también son procesos en los cuales tenemos que pasar. A veces los procesos son largos, la diferencia de las pruebas. Y dentro de los procesos hay muchas pruebas. Depende del tiempo y depende de nosotros. ¿Por qué digo de nosotros? Porque así como ellos duraron 40 años durante el proceso y no fue porque Dios lo quería, fue porque ellos no querían, ellos seguían haciendo su voluntad. Los procesos van formando nuestro carácter, los procesos van formando lo que hay. Las pruebas son desafíos que tenemos que pasar para ver cómo vamos formando ese carácter. En el proceso es necesario, antes yo decía otra vez, pasando por esto. No solamente pasé esto, pasé una situación económica, estoy pasando el día de ayer, mi hija es una jovencita y sufre de presión baja y ayer se le bajó mucho, tenía 90/54 y quería llegar y decir, Señor, otra vez, ¿por qué? No, me rendí, dije, Señor, no sé cómo hacer, no sé qué hacer, pero sé que tu voluntad es buena y yo quiero hacer tu voluntad. Cedo mi duda, cedo mi temor, cedo mi rendimiento, me rindo a ti. Muero yo para que seas tú el que me dirijas en sabiduría, qué hacer para mi hija, para lo económico, para mi bienestar. Necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios, porque si no rendimos la voluntad a Dios, si seguimos haciendo nuestra voluntad,
vamos a perder. A veces, como yo les decía, nos cuesta mucho, decimos, no es que nos cuesta, me cuesta, no, no es que nos cueste, es que queremos, no nos queremos sujetar al gobierno de Dios, nos queremos sujetar a la autoridad de Dios, porque sabemos que muchas veces vamos a perder cosas que no queremos perder. Cosas que, en mi caso, que me dicen, tienes que bajar de peso, tienes que dejar de comer, y digo, es que voy a dejar de comer lo que me gusta. Y entonces, ahí está la respuesta. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, y sujetar es morir. Y cuando uno está muerto, no tiene derecho a decidir. Muchos dirán, o sea, Dios es un caballero, te dio discernimiento, libre albedrío, exactamente, es un caballero. Pero cuando tú mueres, a lo que te dejas que el que decida sea el Señor sobre tu vida, ten por seguro que las cosas que van a pasar son de gran bendición, porque lo que tiene para nosotros es de bien. Como padres, nosotros nunca vamos a querer que se haga un mal sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos. Siempre vamos a querer lo mejor, pues a un Dios que es mejor y perfecto va a querer lo mejor para nosotros. Quiero leerles también que dice la palabra en Juan 4:13, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mi alimento. Lo que yo haga, lo que yo coma, lo que yo decida, consiste en ese pan de vida que es hacer los mandamientos y la palabra de Dios. Lo que Él decida, no lo que yo decida. En Juan 5:36 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos que buscar la voluntad del Padre. Tenemos que dejar de luchar por nuestra voluntad y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo me preguntaba, a veces decimos, queremos ser creyentes o queremos ser discípulos. Un discípulo, como los discípulos que seguían a Jesús, eran aquellos que sometían su voluntad y que dejaron todas sus cosas para seguir a Cristo. Un creyente es aquel que cree en Él, pero no le sigue. Un creyente cree y le busca, pero no le sigue. Un discípulo se somete a la voluntad de Dios y le sigue, porque sabe que el Señor le va a mostrar su imagen y semejanza, vamos a hacer, y uno mismo va a poder reflejar de esa misma imagen del Señor a los demás, y seguiremos haciendo discípulos. Necesitamos obedecer a Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque si no la hacemos no vamos a morir a nosotros mismos. Me di cuenta, por ejemplo, yo nunca me he depilado, pero he visto familiares que se han depilado y me dicen que es muy doloroso, y he visto cómo les ponen en los vellitos de las manos, no me acuerdo cómo se llama, esto para quitar caliente, cera caliente, y les ponen un papelito y después se lo jalan y se ve, les queda la piel roja, y algunos lloran de dolor, se les salen las lágrimas de dolor. Pero ¿por qué resisten? ¿Por qué resisten? Porque les gusta lo que va a haber de resultado. El resultado que ellos van a tener es favorable para ellas, para su voluntad. Así que sí pueden controlar aquello, aún el dolor más grande, aún ese dolor que tienen es un ejemplo, lo pueden controlar, ¿verdad? Entonces sí se puede someter la voluntad de uno, la voluntad humana, a la voluntad de Cristo.
Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, venimos de esa naturaleza pecaminosa, pero en Cristo Él nos da fuerzas y Él nos alienta para que podamos someternos a su voluntad. Me quedé pensando si pueden ellas estar quitándose el vellito de esa manera y tener ese dolor, ¿por qué a veces no podemos aceptar lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo? No es fácil. El batallar con la voluntad uno como humanos es muy complicado porque es morir a sí mismo y decir, ya no peleo yo, Señor, ya no puedo yo, no podemos pelear con el Señor. No es fácil cuando te ves enferma, cuando te ves con problemas económicos, cuando ves a tus hijos enfermos. No es fácil, pero cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Porque yo muero a esto, yo no sé qué hacer. El Señor hace su voluntad y el Señor se glorifica en nuestras vidas. El Señor hace cosas grandes y hermosas. Yo lo vi en este proceso. Vi una diferencia de esa Rocío pasada donde se quejaba y preguntaba por qué otra vez. Ahora vi al amor de Dios en mi vida. El día de ayer conocí a un varón de Dios y dio una palabra y hablando con él me, me decía que él tenía cáncer en la garganta y hablaba bien y estaba hablando la palabra, pero él se sometía a la voluntad de Dios. Él me decía, pregunté por qué, Señor, pero recordé que Dios es bueno y es con eso me quedo. Dijimos que voluntad es la decisión de ejecutar pensamientos y emociones. Él decidió pensar en lo bueno que Dios va a hacer en su vida, la que sea. Él decidió ser un discípulo y guiarse por hacer la obediencia a Dios, serle obediente a Dios. Esto me movió. Yo solamente estoy afónica y he decidido hacer la voluntad de Dios, ejecutar la voluntad de Dios. Y hoy puedo compartirle con ustedes que hoy puedo darle gracias a Dios porque vi en mí una Rocío diferente, una Rocío que durante de esta prueba, durante eh, parte de este proceso, el Señor está moldeando mi carácter y es necesario que para moldear mi carácter quebrante y yo suelte todas esas cosas que me siguen llegando a someter mi voluntad. Y no, yo quiero someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo quiero rendirme al Señor y hacer la voluntad de Dios. No me va a ser fácil. Sé que no va a ser fácil, que a veces voy a batallar, pero hoy estoy decidiendo y quiero compartirte a ti que podemos decidir. Si hemos podido como mujeres poder ir y hacernos un tinte y esperar 5 horas para vernos hermosas, ¿qué más podemos esperar para Dios? Morir nosotras para que el resultado sea hermoso de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Hagamos la voluntad de Dios porque esa nos va a llevar a cosas grandes. Cuando hacemos nuestra voluntad, somos rebeldes con el Señor. Cuando manipulamos las escrituras para hacer nuestra voluntad, también estamos siendo rebeldes a la voluntad de Dios. ¿A dónde nos ha llevado la voluntad? En mi caso, al descuido de mi salud, ¿a dónde ha llevado esa voluntad? Eh, Quiero decirles también que tenemos que renunciar a nuestros derechos de elegir, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? Porque cuando tú renuncias a tus derechos, el Señor te cede sus derechos y entonces van a ser mejores bendiciones las que vas a encontrar en Él. ¿Cuántas veces las cosas te matan pero no las quieres soltar? Acuérdate que el cielo se mueve
para hacer la voluntad de Dios. Y si tú te mueves en la voluntad de Dios, el cielo hará la voluntad en él, en tu vida. Esto es el tema que quería hoy hablarles a ustedes y espero que si tú estás pasando, batallando con la voluntad de Dios, tenemos una decisión y una elección, rendirnos, morir a nosotros mismos y dejar que Él, no es fácil, pero decir, Señor, aquí estoy, me rindo, yo ya no puedo, muero yo para que se haga tu voluntad. Y entonces ya no contristarás, ya no estés peleando con Él. Él hará cosas grandes y como lo acabo de decir, el cielo se moverá a la voluntad de Dios en tu vida, no la tuya. Espero que este mensaje haya sido de bendición y si tú lo permites, nos vemos el próximo lunes en la Radio Voz Contigo. Acuérdate que donde estás no es el final. Que Dios te bendiga. Hasta luego.